Perfecto. Bueno, en la medida en que lo comentábamos la semana pasada, el graffiti se ha convertido en un distintivo de la ciudad. Nos lo encontramos en muchos lugares, aun cuando tal vez antes no le hubiéramos puesto toda la atención debida, ¿no? Inclusive grafitis, murales, tags, intervenciones varias que hay cerca de nuestra casa, de nuestro espacio de trabajo. Hoy día, a la luz de lo que hemos estado compartiendo en el curso, pues nos resultan como más evidentes, ¿no? Antes tal vez nos pasaban desapercibidos o los stickers, ¿no? Y actualmente salimos a la calle y notamos esto con mucha mayor precisión. Yo me he propuesto, y es una invitación abierta, claro, a cada una de ustedes, hacer más o menos de los grafitis que hay por donde yo vivo. Y bueno, les quería compartir justo las imágenes de las pintas que he documentado hasta ahora, ¿no? Hay de todo, ¿no? Desde tags muy sencillos y se comentaba, ¿no? Ya la sesión pasada, ilegibles en el sentido de que para nosotras no es evidente la tipografía, el alfabeto, o sea, ¿qué dice ahí? Muchas veces no lo sabemos. Yo comentaba con mi hermana, por ejemplo, cuando damos estos paseos por acá con los canijos, que conforme más vas poniendo atención a las pintas que hay en una misma zona, te percatas de que una firma o un tag con un cierto color o una cierta dimensión de un espacio se repite en uno relativamente cercano a una cuadra o a la vuelta, ¿no? Y entonces, claro, todo es una cosa de entrenar también al ojo para empezar a leer estas cosas, ¿no? Que en un principio nos parecen justo como, pues totalmente ajenas y no sabemos qué dicen, ¿no? Aquí medio se alcanza a distinguir, ¿no? El año 2020, está la firma, y esto es como una leyenda, ¿no? En letras de Bloop, eh, que recordando también yo mi pasado, cuando estaba yo en la secundaria, estaba muy de moda justo hacer este tipo de letras gorditas. Y en todas las cartas o cosas que me he encontrado de los 14 de febrero con mis amigos y amigas de la secundaria, te hacían tu nombre así en estas letras pachonas, ¿no? Con colores y todo, ¿no? Acá este es otro muro que tomaba yo la foto y cómo justo, ¿no? Se van superponiendo los tags, ¿no? Algunos más legibles que otros, más identificables que otros. Acá como igual otro más, ¿no? Entonces, bueno, ahora que salgo, cuando llevo conmigo el teléfono celular, pues estoy ahí tomando fotos y es impresionante la cantidad de veces que digo, ya lo voy a guardar el teléfono, claro, y claro, tres pasos después dices, ay, hay otro, hay otro, ay, o sea, no terminas, ¿no? O sea, entonces creo que eso también, el hecho de ir como teléfono en ristre documentando el graffiti, da cuenta de la cantidad de graffiti que hay en la ciudad, ¿no? Ahí está mi perro, ¿no? Que les dije que le iba a tomar foto ahí con el graffiti, el rey del graffiti. Entonces, es un ejercicio, ya lo decían, me parece, no recuerdo si Gloria, tú o Ángel comentaban la semana pasada, ¿no? Que inclusive desde una perspectiva antropológica podía resultar interesante. Ven esta piedra triste, ¿no? O sea, desde una cosa tan sencilla o tan básica, ¿no? Como eso. eh, Ahorita vamos a ver otros grafitis murales un poco más, ¿no? Ahí está mi hermana con los perros en el muro. Bueno, todos estos son tags. Todas estas fotos las tomé creo que en una salida, imagínense. Y estos que ya tienen como otro nivel de elaboración que hemos denominado grafitis murales y de los que vamos a hablar hoy a partir específicamente de dos casos europeos. El primero, que fue el documental que les pedí como tarea de Belín y Bansky. Este es otro graffiti mural, digamos, ¿no? Con no me acuerdo el nombre de este personaje, pero
salió en una caricatura, ¿no? De Don Gato. Benito Bodoque. Ese. Y ahí, ¿no? Apachonado por otros tags. Este está ahí a la vuelta de la casa de mi mamá. Me llama mucho la atención porque creo que lo veíamos. Hay varios grafitis murales que se han hecho por encargo en negocios que para hacer la propaganda de su propio oficio, del negocio mismo, piden que se haga un grafiti que más o menos tenga una relación con lo que ahí se comercia. Y en este caso es un grafiti que está en un lugar donde arreglan motos, ¿no? Ahí en plena calle. Y entonces vean cómo, o sea, cómo pidieron o eligieron, pues, ¿no? Estos diseños para llamar la atención sobre lo que hacen ahí. Muy bien. Bueno, pues quería yo mostrarles estas imágenes únicamente antes de empezar retomando la clase, ¿no? La semana pasada tuvimos oportunidad de terminar sus contribuciones, de ver los diferentes grafitis que habían logrado capturar cerca de sus domicilios y no pudimos terminar de ver la parte de las tipologías del grafiti, que es de lo que nos vamos a ocupar ahora, ¿no? Parte, para luego entrar ya a los casos de estudio. Bueno, tenemos en principio esta otra tipología del graffiti. Hemos visto los tags, hemos visto el graffiti mural, ¿no? Esta otra tipología del graffiti, bueno, las pegantinas o el sticker art. Hay una forma que puede ser del tag, pero también del graffiti mural, que se diseña de tal suerte que su apreciación desde una cierta perspectiva, claro, dé la impresión de ser tridimensional. A este tipo de graffiti se le denomina graffiti en 3D. Obviamente, en tanto graffiti, pues se hace a muro, o sea, no es que está flotando en el muro, pero como lo ven en este ejemplo, da esa impresión de estar en tridimensional respecto del muro. O a veces también estos grafitis en 3D se hacen no solo sobre los muros, sino en el propio asfalto, generando la sensación de profundidad o de que hay un acceso o de que hay algo que va más allá del piso, ¿sí? Estos grafitis requieren, claro, de un diseño, de un estudio, inclusive hasta matemático, que contempla la perspectiva y el ángulo de visión de los peatones, de los públicos, justamente para dar esta sensación de profundidad, de tridimensionalidad o de vacío. De vacío si estamos hablando del grafiti sobre el suelo y de profundidad y perspectiva si estamos hablando a muro. Este tipo de graffiti 3D se puede dar tanto para los tags, es decir, aquí estamos viéndolo con firmas, ¿no? Como para los diseños del graffiti mural figurativo, o sea, puede haber una narrativa visual que ocupe este recurso de la tercera dimensión, ¿no? Pero aquí les estoy poniendo ejemplos con firmas, que como ustedes pueden apreciar, se valen también del recurso de la sombra justamente para dar esta sensación de separación del muro, ¿no? Claro, aquí las fotografías están tomadas desde un ángulo de visión calculado para que esto sobresalga. Probablemente si estuviéramos paradas o se hubiera tomado la fotografía desde otro ángulo, pues veríamos el truco, digamos, ¿no? O sea, no, veríamos encimadas varias cosas y tal, que se desdoblan visualmente desde un cierto punto de observación. Vean este de la rana, el de la izquierda, ¿no? Obviamente ocupa todos los muros desde este que vemos en la lateral izquierda hasta el de la lateral derecha. ¿Para qué? Para lograr esta sensación de salir, ¿no? El anfibio parece que se desprende o que sale de esta única pared, pero la realidad es que está dibujada en las tres.
Lo mismo pasa con este, ¿no? Es un graffiti de un francés que se llama Glade. Este es de un francés también que se llama Odate. Aquí vemos las firmas. Y bueno, este ocupa más el recurso como del juguete. Vean como aquí también se vale del tema de la sombra que ya mencionaba, pero sobre el asfalto, sobre el piso, para que este avión que está pintado en este ángulo de visión como triangular, parezca que realmente flota. Y ese flotar se acentúa con la sombra que vemos aparecer debajo de. Este del dinosaurio, ¿no? Me parece también muy lindo. De nuevo, parece que está saliendo del ángulo que observamos aquí, pero en realidad se vale el grafitero, que aquí está domando a su creación, tanto del piso como de los muros circundantes todos para dar esta perspectiva. Y este de acá también es muro, pareciera que a lo mejor es asfalto, ¿no? Porque tiene esta cualidad de la profundidad hacia la distancia, pero también, digamos, hacia abajo, ¿no? Literal, lo profundo como de este estanque, en donde está esta especie como de cocodrilo o de caimán. Y noten cómo de nuevo, para acentuar esta figura flotante, se utiliza el recurso de la sombra en la parte de abajo, ¿no? Y aquí lo que es interesante o curioso es que se ligan los estilos del graffiti mural con este reptil, claro, en el estanque, y el del graffiti tag o firma, porque la firma del grafitero está acá atrás, ¿no? Son estas letras que las hemos visto antes como estas letras pachoncitas, pero acá se hacen en bold, ¿no? Y parecen justo sobresalir del propio muro, ¿no? Este es un graffiti 3D en asfalto, en toda una calle, ¿no? Cómo se trabaja sobre el suelo para generar esta ilusión de la catarata, que eventualmente pues cae en una cascada, ¿no? Y entonces los turistas, esto ha dado pauta, por supuesto, en diferentes ciudades a que se generen, lo hemos comentado, ¿no? Tanto festivales como espacios en donde se invita a grafiteros o grafiteras medianamente famosos ya a que intervengan para generar también una especie de ancla turística, ¿no? Los paseantes de ciertas ciudades emblemáticas de Europa, de América, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la iniciativa que hubo en ciertas zonas de las favelas en Brasil para que con el arte urbano tanto se saneara la zona como se empezara a activar un fenómeno de turismo para hacer tours en las favelas, que son pues barrios de alta peligrosidad, digamos, ¿no? Entonces, también este tipo de graffiti se ha convertido en un gancho turístico y se invita a colectivos o grafiteros de manera individual a que intervengan y generen este tipo de estrategias que después pues circulan en redes sociales con las fotos que se toman quienes van de paseo por estas zonas, ¿no? Claramente aquí tenemos a esta ave que igual, ¿no? Parece que ha salido del muro, cuando en realidad, pues lo que se ha hecho es ocupar todas las paredes adyacentes al ángulo central, digamos, de la composición y la sombra como este recurso, ¿no? Este me pareció curioso, es un graffiti, me mandaron la foto de Malasia, porque si bien no es un graffiti 3D en el sentido, vamos a decir, neto, como hemos visto los otros ejemplos, vean ustedes cómo aquí el artista, que no sé su nombre, pero noten cómo inclusive aquí está la cédula, ¿no? Está como la plaquita para identificar al graffiti y quien lo hizo. Se vale de esta bicicleta pues ya abandonada o inservible, la monta en el muro, ¿no? Como que se empotra ahí y teniendo a la bicicleta como el recurso tridimensional real, genera esta imagen de los niños subidos en ella, ¿no? Entonces, pues es un juego diferente, pues, ¿no? Para hacer este graffiti en tercera dimensión. Y bueno, hablando de bicicletas y peatones, vean cómo en este ejemplo del graffiti 3D
Sobre el asfalto, pues se hace el juego de una grieta que se ha abierto. Y claro, bueno, se pone aquí hasta esta cosa, ¿no? Como si pasando por ahí pudieras salvarte de caer al precipicio. Estos grafitis, les digo, se tienen que tomar también las fotografías desde perspectivas muy específicas, porque de otra manera lo que alcanzaríamos a ver desde otro ángulo, pues es un montón de figuras y de formas y de líneas amontonadas, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente aparecen desdobladas o con cierta profundidad y enfoque desde un ángulo muy específico, ¿no? El graffiti 3D, pues no tengo que decirlo, creo que ha sido de los más afamados, es de los más gustados, así como el graffiti mural, porque claro, genera esta ilusión óptica, este juego, es muy lúdico y a las personas pues les agrada, ¿no? Les gusta el arriesgue, la sensación que produce eh, y a los artistas que se han especializado en este tipo de composiciones pues les llueven más peticiones o participan en ciertas convocatorias de trabajo que, como ya mencionaba, hacen del graffiti 3D inclusive un recurso turístico para las ciudades, ¿no? Decorativo en algunos casos, como lo vemos con estos edificios que están en Lisboa. Justo este graffiti también está ahí en Portugal y recupera, claro, la talavera o el azulejo, que es una técnica decorativa de tradición islámica, pero claro, la ocupación mora en la península ibérica, pues deja toda esta impronta que para el caso luso, ¿no? Para el caso portugués, es muy evidente cómo el azulejo forma parte de la tradición, inclusive del patrimonio histórico arquitectónico, ¿no? Entonces, bueno, cómo generar una sinergia, un diálogo entre este patrimonio histórico de hace tantos siglos y el arte contemporáneo en la ciudad. Bueno, pues el graffiti 3D, pero recuperando la textura, las formas, las técnicas, vamos a decir, tradicionales, hace ese engranaje, ¿no? Entre el patrimonio histórico de los siglos XVI, XVII, XVIII, hasta el tiempo contemporáneo. Bueno, otro tipo de graffiti que también se está poniendo muy de moda con esta cuestión de la llamada de atención sobre la importancia de la naturaleza en las ciudades como pulmones, considerando el aumento del parque vehicular, la cantidad de población que hay. Es muy necesario que las ciudades puedan respirar porque en la medida en que las ciudades se quedan sin oxígeno, se contaminan cada vez más, pues sus habitantes también se vuelven propensos a más patologías, a más enfermedades, principalmente respiratorias, ¿no? Que se convierten en malestares crónicos, problemas de salud pública, ¿no? Por la cantidad de contaminantes. Bueno, en atención justo a esta ola verde en las ciudades, ¿no? La llamada de atención sobre la importancia de los parques públicos, de la naturaleza, etcétera, se ha puesto en boga este musgo graffiti, que también se crea a muro con base en una preparación específica que con el muro ya preparado, muy bien humedecido, se pone esta preparación, este tipo de graffiti mezcla también el que habíamos visto de la tipología del stencil, ¿no? Porque si ven ustedes, se hacen estas formas claramente delimitadas en sus contornos, que se marcan primero con stencil. Después se trabaja el interior de estas formas previamente marcadas con el stencil para humedecer bien el muro y dejarlo preparado. Y sobre esa preparación se coloca una solución que va a permitir que paulatinamente, o sea, este es un trabajo de tiempo, no es de una sola pasada, ¿no? Paulatinamente colocando cada vez más esta solución, vaya creciendo sobre el muro, como pasa con las flores que rompen el asfalto, ¿no? Que nos vamos encontrando ahí, pues justo estos musgos, ¿no? Vaya entonces recubriéndose ese contorno original del stencil con un poco de verdor, ¿no? Aquí como lo vemos,
Esta preparación depende del tipo bueno, el musgo es el musgo, ¿no? Pero depende también a veces el tipo de color que se le vaya a dar o si se ponen semillas o qué sé yo. Pero bueno, es una preparación a base de arcilla, a base de agua, se pone también un poco de pasto molido, o sea, depende y se coloca tantas veces sea posible y se va regando, ¿no? O sea, se le pone con spray una botellita de spray en agua para que vaya creciendo esto y entonces vemos este tipo de resultados. Otro graffiti hasta cierto punto polémico y novedoso es el llamado caligraffiti. De hecho, este tipo de graffiti, esta tipología también se ha empezado a poner de moda al nivel del arte del tatuaje. Porque si bien es cierto, ¿no? Ahí ya tendríamos que armar otro curso literal, ¿eh? Y me encantaría. Si bien es cierto, hay tatuajes que parece que te los hicieron regalados o por 3 pesos, ¿no? Hay otro tipo de graffiti muy artístico que básicamente se hace de la piel un lienzo para generar imágenes, etcétera. Y hay otras formas del graffiti, perdón, del tatuaje con una vinculación hasta ritual, por ejemplo, en culturas orientales, a propósito de celebraciones como pueden ser las bodas o los decesos de personas, con henna, ¿no? Las mujeres principalmente se tatúan determinados símbolos que pues tienen que ver justamente con la festividad o con la persona que ha muerto o con la persona que ha nacido, ¿no? Y esta tradición originalmente, digamos, incorporada, es decir, que forma parte del cuerpo, ha transitado también al graffiti a partir de la caligrafía, que es todo un arte, ¿no? Tanto en el mundo oriental, es decir, China, Japón principalmente, pero también en el mundo de creencia islámica, ¿no? Entre los musulmanes, la caligrafía, obviamente en principio en árabe, era la forma predilecta de decorar y de darle identidad a los edificios principalmente mezquitas, que construían. Entonces, no vemos en las mezquitas, como pasa con las iglesias cristianas, imágenes o íconos para narrar algo. Se toman más bien las suras del Corán, es decir, extractos del libro sagrado, y se colocan, ¿no?, en el muro, ya sea en escultura de relieve o con dorados, ¿no? Es decir, se pone la capa de dorado primero y después con un cincel o con una espátula se quitan detalles de la pintura que se ha puesto de manera posterior, que se ha sobrepuesto al dorado, para permitir que quede algo como esto, ¿no? Que ya solo se vea la caligrafía. El caligrafiti recupera el estilo, no necesariamente la lengua, porque vean acá tenemos el ejemplo escrito en portugués, ¿no? La palabra saudade, que significa nostalgia. No está escrita en árabe, como es este caso, ¿no? Pero el caligrafiti recupera esta idea tanto del tatuaje ritual oriental como de la caligrafía como un arte en Oriente, para generar como si se tratara de una estética de manuscrito, este tipo de resultados. No sé si ustedes recordarán, pero había inclusive un grafitero de los que aparecieron en el documental de la Central de Abastos que utilizaba la técnica del caligrafiti. El caligrafiti en la medida en que, pues justo, recupera o se centra más en la caligrafía, lo vamos a ver para textos, o sea, para tags o para leyendas, no así para imágenes, ¿no? Puede estar acompañado de imágenes, sí, pero el caligrafiti en sí va a ser más bien, pues eso, ¿no? Grafía va a ser texto. Muy bien. Bueno, no sé si hasta aquí, considerando que con esto cerramos la parte de las tipologías del graffiti, ¿hay algún comentario, pregunta o asunto que quisieran exponer o contribuir? ¿Todo bien?
A ver, Miriam, por favor, abre tu micro. Y luego Gloria. A ver, listo. Mira, no, o sea, por lo que yo vi de la caligrafiti, podría ser que en la mayoría de los casos sea una especie de protesta. Como que vi mucho el tema vi una como que niñita árabe, que quién sabe qué diga el caligrafiti, A ver, pero déjame mostrar. que se utilice mucho para cuestiones de protesta, por ejemplo. Me imagino, o sea, me imagino una niñita palestina que ya ves que Claro. los niños en Palestina son muy agredidos y me podría dar la impresión, no sé si necesariamente o nada más se puede decir cualquier cosa, ¿no? Sí. La caligrafía esta, no sé. Bueno, yo diría que justo nos haría falta saber qué dice ahí para tener mayor claridad respecto de si el objetivo de este diseño en particular es un diseño de protesta, en principio, ¿no? Pero, por otro lado, lo que creo que sí se puede señalar es de suyo el origen del graffiti en sí mismo, como lo llegamos a comentar, como una estrategia de intervención urbana que efectivamente tiene esa finalidad, tiene ese propósito, ¿no? Es decir, de subvertir, de ser invasivo o de hacer notar cosas que pueden ser incómodas, ¿no? Entonces, no dudo que haya una relación, en particular en ese ejemplo que les puse, entre una estrategia de denuncia y el uso de la caligrafía árabe como pues un recurso muy propio de la identidad de las culturas orientales que muchas veces pues por diferentes circunstancias se han visto envueltas en guerras, ¿no? De Vietnam para acá, ¿no? Actualmente pues claro, está el caso sirio, está el caso pakistaní, ¿no? Entonces, ¿no? Las revueltas en Irán. Entonces, sí, sí hay una lógica, digamos, en tu observación, Miriam, pero lo único que yo diría es que nos está haciendo falta el contexto de la traducción del mismo caligrafiti que acompaña a la imagen de la niña para tener la certeza al 100, digamos, ¿no? Pero sí. Ok, gracias, Ana. A ti, Gloria, y después Margarita. Gracias, buenas tardes a todas. Bueno, a mí me parece que ya de por sí el graffiti en cualquiera de sus modalidades o de sus formas temáticas ya es una forma de transgredir ciertas reglas Claro, no escritas y la toma de los espacios, ¿no? En sí. Ay, bueno, esto que nos estás presentando se me hace tan bonito porque yo he visto muy pocos así tridimensionales ah, sí, y me impresiona muchísimo cómo la utilización de las sombras. En el primero, ay, bueno, lo observaba y lo observaba, quería encontrarle, como no la lógica, sino más bien la técnica utilizada. Estos de los hoyos o abismos en las calles ya los había visto. Incluso aquí en el Monumento a la Revolución en la plazoleta se puso uno que fue muy bonito y muy comentado, ¿no? Y ya no sé si todavía sigue, pero así tan vivos, por ejemplo, de la rana ah, me sí, fascina, ¿no? Me fascina, ah, pero también es una forma de grupos que en cierta forma se hacen presentes. Dicen, claro, quieren decir, aquí estoy, existo, y a lo mejor no siempre fui visible, pues como el video, ¿no? Bueno, él ya es una persona muy famosa y Belín, todo, claro, Belín, sí, que además ni siquiera yo lo puedo ubicar porque tengo muy presente por mi relación con Chile, el tono y todo, que para mí era chileno, pero luego lo vi que tiene una bandera, argentina,
pero luego de repente tiene un acento Es español, en español, fin, sí. ajá, pero de cualquier manera, qué obra tan Sí, maravillosa sí. y qué forma de destacarse, de abrirse camino, ¿no? Mm, Prácticamente de la nada, como él platica, sus padres, su padre quería que estudiara, entre comillas, ¿no? Y luego, exacto. por eso nos encontramos médicos, contadores, abogados, etcétera, Frustrados etcétera, o de taxistas, ¿no? O también. vendiendo tacos de cabeza, por ejemplo, ¿no? Y luego esta parte que comentas de los cuerpos como un mural, como un muro, más bien. Los cuerpos, a mí me sorprendió mucho Sí. en Marruecos, las mujeres con las manos, porque como la ropa de los musulmanes en las mujeres están para cubrir el cuerpo, pues lo que se alcanza a ver bien son las manos. Entonces, las manos llenas de figuras con henna, Ajá. fíjense que yo pensaba como que era una enfermedad cuando las vi por primera vez así y hasta pensé pues que como que se contagiaba, como que era una enfermedad contagiosa pero de la piel. Y bueno, sí, es un contagio prácticamente, pero es un contagio social de lo único que pueden Claro. mostrar, utilizarlo para decir algo, Expresar. ¿no? Cualquier Ujú. cosa, porque muchas lo que tienen son florecitas, flores muy árabes, muy de estilo muy árabe, ¿no? Y pintado con henna porque con el tiempo eso se diluye, no dura mucho, pero es una Ujú. forma también de manifestar que pues son personas, ¿no? Y que pueden hacer en Claro. esa partecita de su cuerpo que se puede notar, en esa parte pueden ponerse lo que ellas quieran, ¿no? Tu identidad, claro. Pues eso es lo que les quería comentar. Y también, saben que lo último nada más, esto de los grafitis acerca de la Santa Muerte. Aquí por mi barrio, había un mural grandotote de la Niña Blanca, ¿no? Que evidentemente, pues es una zona de mucha distribución, de compraventa, ¿no? Entonces, Sí. de pequeños changarritos. Entonces, Bimbo y la alcaldía construyeron unas canchas de fútbol que son muy útiles y les pusieron entrenadores y todo, y les dan clases y, bueno, pues tratar de rescatar, entre comillas, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Para que no se involucren en este tipo de, ya sea de consumo o de comercio, pero saben que les quitaron el mural. No, no le pintaron Bimbo porque ya sería así como mucho, ¿no? Pero como dice el autor del video, Biden, Belín. lo blanquearon, o eh, sea, lo borraron. Cancelación, ¿no? Esa es una forma de la cultura de la cancelación también, ¿no? Sí, exactamente, se los quitaron y bueno, pues uno piensa, bueno, es para bien o es para mal. De todos modos, las cosas siguen Claro. y los que se quieren incorporar se han incorporado y han hecho unos grupos muy buenos, que sí la gente, la comunidad participa y todo, pero detrás de haber blanqueado ese mural queda Mm, queda la cultura y queda el tema de quererlos borrar. claro. A ver cómo le hacen. Gracias. Sí, no, es interesante. De hecho, bueno, vamos a llegar a Belín, que fue el primer grafitero que les sugerí, ¿no? Para ir viendo casos, pero solo con relación a esto que mencionabas tú de como estas partes del cuerpo que quedan expuestas de la vestimenta de las mujeres y cómo estas partes se utilizan para poner un poco de, pues, de tatuajes temporales que se asemejan a esta cuestión del caligraffiti. Recordaba también cómo en la cultura Ashanti, que es una cultura en Ghana, en África, a las niñas que eventualmente
digamos, se les va a introducir en la práctica del tatuaje como una forma entendida de la estética, de la belleza, y también que marca etapas de la vida en las mujeres, la primera menstruación, el casamiento, la viudez, etcétera. A las niñas se les regala, pues justo en su niñez, ¿no? Una muñeca que no es otra cosa sino un cuerpito de palo, ¿no? Así cruzadito, y tiene una cabeza muy grande, como si fuera una cuchara. Y en esa muñeca se les enseña, digamos, a hacer intervenciones que nos llevan a otro nivel del tatuaje, de verdad que da para un curso que es la escarificación, que es algo que se practicaba desde los mayas, ¿no? O aquí en América con los mayas, pues no solo los mayas, pero las niñas van haciendo escarificaciones en lo que sería el área facial de estas muñecas y además les van colgando cosas, ¿no? Y es como generar un poco en la lógica también del vudú, ¿no? Un alter ego con este objeto que son ellas mismas y que eventualmente van a hacer ese tipo de cosas en su propio cuerpo cuando lleguen a cierta edad, ¿no? En ese sentido, recuperando la idea de la identidad y de la intervención sobre los objetos, en este caso la ciudad, pues el graffiti también es un recurso de esa misma identidad, ¿no? Lo decías tú con el mural de la niña blanca u otro tipo de imágenes, de devociones, de prácticas que se reflejan en los grafitis y que tienen que ver con el ánimo, ¿no? Y la vida social del entorno donde ese grafiti aparece. Entonces, pues sí, da para mucho, ¿no? Pensar por qué razón aparecen ciertas pintas en determinadas zonas, ¿no? Margarita y después Marta. Yo más bien quería hacer una pregunta cuando hablaban del arte islámico, ¿no? O de la escritura islámica y que salió la imagen de una chica y un escrito, digo, que rodea la imagen también cierto tipo de decoración que parecen letras y un mensaje. Digo, esto me remontó cuando hablaste de arte islámico digamos, a la Alhambra, por ejemplo, y a otros países que yo no he podido ir. Digo, fui a Estambul, pero no hay mucho externo, ¿no? De arte islámico así. Pero lo que estaba permitido en la escritura islámica, por lo menos a nivel del arte, eran diálogos del Corán. Sí, sí, las suras. O sea, solamente eso es lo que aparece. Y son muros completos que tienen estos cantos o salmos o diálogos o escritos que son del Corán. Sí. Entonces, aquí la pregunta es, ¿en los países islámicos el graffiti da mensajes religiosos? Porque finalmente los artistas profesan esta religión, ¿no? Y Sí. no sé si hay una prohibición moral de escribir cosas que no sean de tipo religioso. No lo sé. Sí hay, o sea, pensemos en esta parte que decía yo de cómo nos influye la cultura y la educación. Entonces, claro, hay mucho graffiti que, inclusive sin ser caligrafiti, recupera elementos educativos de la parte espiritual, digamos. Alá, no sé qué, ¿no? Pero también en el mundo global que actualmente habitamos, nos encontramos con una mezcolanza, ¿no? Porque un poco cuando veíamos, por ejemplo, esto del baile urbano, yo les mostraba casos de, no sé, África, de Oriente, que habían recibido en su momento toda la cultura del hip hop, que era como, o es originalmente considerado pues el baile urbano por excelencia, y la habían adaptado a sus propias necesidades, ¿no? Entonces, sí nos vamos a encontrar de ambas vertientes, digamos, ¿no? Grafitis que tienen una clarísima impronta espiritual o religiosa y que tienen que ver con el uso sagrado de la caligrafía en el arte islámico. El arte islámico, vamos a decir, tradicional, porque sigue habiendo arte islámico contemporáneo
que a su vez tiene mucha más relación, como sucede con el graffiti, con las estrategias estéticas o de comunicación del mundo global, ¿no? Entonces, encontramos de ambos tipos. Y aprovechando esta intervención que hacías tú, Margarita, bueno, hace tiempo daba yo un curso de arte islámico en uno de los miércoles de arte. Les muestro nada más aquí esta síntesis como para aclarar, ¿no? El uso de la caligrafía en el Islam como una forma sagrada. En efecto, tiene que ver en principio con la parte espiritual y fragmentos del libro sagrado que es el Corán. En ese sentido, la caligrafía como arte y como espíritu no separa la cuestión religiosa de la cuestión laica. Esto tiene que ver con que desde la revelación que se hace al profeta Mahoma, ¿no? En la medida en que esta revelación se hace y se inscribe en árabe, esto conlleva a la santificación, digamos, ¿no? Del árabe como una lengua sagrada. Entonces, el carácter espiritual de la caligrafía dentro del Islam tiene que ver con el hecho de que la revelación fue dada a alguien que la escribió, digamos, en árabe. Y a partir de haberla plasmado en esta lengua, se va a desarrollar una estética particular para darle, visualmente hablando, a dicha lengua un carácter artístico o estético. La caligrafía va a ser un recurso también para reforzar la tradición anicónica, es decir, sin imágenes, lo cual no implica que el arte islámico carezca de imágenes, sino que no van a ser el centro, ¿sí? No van a ser el centro de los recursos comunicativos, sino más bien es la palabra escrita de cierta forma, ¿no? Y estas inscripciones, estas palabras inscritas presentes en la arquitectura, en la pintura, en la imprenta, ¿sí? Pueden tener diferentes tópicos. El principal es religioso coránico, las suras. Así como en el caso nuestro de la Biblia, en las culturas cristiano-católicas se habla de pasajes, en el Corán se llaman suras. Pero no solo están las suras del Corán, están también las inscripciones de tipo histórico, las de tipo poético, las literarias, las políticas, ¿sí? Y aquellas otras que se asemejan un poco a la lógica del haiku japonés, en donde, como lo vemos aquí, con la propia caligrafía se generan juegos visuales de imágenes que aluden a la vegetación o a la naturaleza animal. Y en cuanto a tipologías, en la caligrafía musulmana tenemos el estilo de la cursiva, que es este, que es mucho más del caligrafiti, y el estilo, bueno, aquí lo vemos, ¿no? Y el estilo de una forma de letra mucho más angulosa que se llama cúfico, que es este, ¿no? El cursivo, pues obvio, ¿no? Es como más orgánico, más redondito, y lo podemos encontrar pues en tinta, en dorado, en escultura de relieve. En la Alhambra hay muchísima escultura de relieve con caligrafía, en efecto, y la forma caligráfica cúfica es más angulosa, ¿no? Así como la vemos acá. Bueno, después de este breviario cultural, regresamos a las participaciones sobre el graffiti, Marta. Sí, yo te quería preguntar, los grafitis de piso, yo he visto, pero básicamente son con gis, o sea, como que no percibes que los hagan con aerosol o con Sí, no. pintura y con brocha ni nada, sino que son básicamente con gis y son realmente pues mucho más, Efímeros. mucho más corta, ¿no? Sí, bueno, a veces como que ese espacio, digamos, se cerca para que la gente no lo pise, aunque a veces justo la belleza o la finalidad de ese graffiti es que la gente se pare encima y diga, ay, me está comiendo el tiburón o no sé, ¿no? Entonces, claro, pues tienen que pasar, ¿no? Pero sí, se trabaja mucho más en términos de técnica con un preparado de gis que se mezcla con un aglutinante para generar una especie como de pastel,
El pastel me refiero a la pintura pastel, ¿no? O sea, como Ujú, este sí, sí, gis, sí. ¿no? Más, más blandito, para que la porosidad del suelo pues absorba por mayor tiempo el pigmento. Sí, Pero aún así, la esposa de un primo la han invitado a festivales así de grafitis, o sea, no sabía que también se denominan grafitis, o sea, de pinturas con gis en el piso. Y ella comenta que el objetivo es terminar lo que vas a presentar en un día y que lo más probable es que al día siguiente ya esté bastante dañado, ¿no? O sea, ya sí, bye sí bye. es reconocible, pero pues ya no está vigente, ¿no? Claro. Sí, pues es que es como hemos visto, ¿no? Por Ujú. un lado, bueno, y lo veíamos en el documental, está esta cultura de la cancelación que muchas veces hunde todavía sus raíces en una concepción estigmatizada del graffiti como una forma de vandalismo, que bueno, lo es, ¿no? Pero Sí. esta idea de, me pintan, ahora, otra vez todo blanco, ¿no? Entonces la cultura de la cancelación. Por otro lado, pues la ciudad no tiene palabra, ¿no? Tú vas y agarras un muro y dices, de aquí soy, y al otro día los ojos de tu cocodrilo o lo que hubieras pintado ya tienen un tag encima, ¿no? Ya llegó otro grafitero y órele, ¿no? Ya O, lo tomé. claro, está el tema también, está como medioambiental, ¿no? Llovió, el smog, o sea, lo que sea, y se va perdiendo, ¿no? Sí. Y bueno, también quería comentar que aquí sí hay, digamos que la Santa Muerte sí está bastante venerada, pero no he visto ningún graffiti que la presente como en altar. Y sin Mm. embargo, sí he visto varios de la Virgen o de Jesús o Como el así que como, mandas aquí en el grupo, ¿no? sí, o sea, lo mandé al grupo precisamente por eso. O sea, Sí, no lo había mandado antes porque está muy esquinado, pero sí, sí hay varios lugares y de hecho lo ponen propiamente como un altar, ¿no? claro. Fíjate que yo pensé que aquí te interesaba el grafiti este chiquitito que está ahí al lado, ¿no? Y no, Ah, ya hasta que vi el Jesús dije, ajá. ya, Sí, ok, no, lo que pasa es que ese sí se me hizo muy insulso, ¿no? O sea, para sacarle propiamente nada más la foto a ese. claro. No, sí, sí. No, y además de este que nos mandas que nos habla, digamos, de cómo se ha diversificado el uso del grafiti hasta como una forma de religiosidad pública, ¿no? Sí. Curiosamente, ¿no? Es muy No, y interesante. lo curioso es que se respetan. Obvio, ¿no? Pues si tú vas a ir a rayar la Virgen, seguro vas a morir al otro día, ¿no? Entonces la gente, tenemos supersticiones también, yo creo, porque no es lo mismo, no se interviene en estos espacios. Hay una tradición que seguramente habrán visto en algún momento, de la gente que llega a perder familiares o no, pero hay accidentes principalmente automovilísticos muy graves en ciertas zonas y que, no sé, quedan después las cruces puestas o los arreglos florales puestos en las banquetas, ¿no? Ujú. Es muy interesante ver estos signos urbanos que nos hablan pues de un accidente, de un evento fatídico, cómo se respetan. No Sí, todos, ahí pero la quedan. gran mayoría. Y hasta a veces hay gente que no son las personas o familiares de quienes ahí murieron o etcétera, y van y ponen flores. Por ejemplo, Ujú. para noviembre y tal, estos lugares como que se embellecen, ¿no? Los limpian. Entonces, claro, creo que también hay toda una cultura espiritual, si así le queremos llamar, en donde ciertos símbolos son sagrados, creas o no creas, ¿no? Entonces no vas a ir a ponerle ahí un bigote a Cristo o algo así, ¿no? O sea, Ujú. no se te va a ocurrir, ¿no? Ujú. Sí. Y no Ah, y me lo mandabas también. sí, sí, son varios, pero es un ejemplo, ¿no? De cómo aprovechan el volumen. Eso. También se hace, y se aprovechan las paredes laterales para darle más verosimilitud al Ujú. grafiti. Sí, está increíble. Está increíble porque literal de estos también se ven un montón, ¿no? O sea, que terminan siendo como los nuevos contrafuertes de los edificios y Ujú. atrás de las grandes plantas o fábricas terminan convirtiéndose un poco en basureros, y aprovecharlos de esta manera me parece pues muy pertinente, ¿no?
sí, sí. Muy interesante esto. Sí, les mando el enlace, ¿no? Que me lo compartió Marta para que puedan ustedes revisitar estas imágenes. Sí, esa página de Cultura Inquieta tiene cosas muy interesantes, ¿eh? Sí, sí, sí. Está, bueno, aquí me lo mandaste, tú lo tienen en el Instagram. Miren la rana. Ay, aquí se mueve. Bueno, se mueve la cámara, no la rana, pero, o sea, Sí. justo. Sí, sí, sí. Está muy, muy impresionante como este juego interdisciplinar, ¿no? Porque justo con el video, claro, el graffiti que de suyo ya es llamativo, pues se vuelve otra cosa, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por compartirlo, Marta. Yo les mando de nuevo este enlace para que ustedes lo puedan ver. Bueno, pues habiendo hecho esta pausa con el asunto de las tipologías del graffiti, vamos a recuperar para poder llegar a Belín en esta sesión. Antes de, yo quería mostrar aquí algunos ejemplos que de alguna manera se vinculan con observaciones que ustedes ya han hecho, no solo hoy, sino a lo largo de las últimas semanas. Es decir, el graffiti como una forma de arte que en la medida en que es urbana, está ligada a el estado de cosas del lugar que ocupa, de la población que ahí habita, de las problemáticas que ahí se suscitan. Y esto ha dado pauta a que el graffiti, de ser una expresión, vamos a decir, intempestiva, anónima, no patrocinada, no planeada del todo, se convierta en una expresión de un trabajo muchas veces colectivo, gradual, de procesos, que se liga a proyectos muchas veces patrocinados, auspiciados por convocatorias o también a veces solicitados por los propios vecinos de las inmediaciones urbanas para decir, queremos que nuestras bardas se vean o tengan esto, ¿no? O que nuestras cortinas de los negocios se decoren de esta manera. Entonces vemos un salto de este graffiti mucho más en la onda disruptiva del vandalismo hacia un graffiti de proyecto, un graffiti que se genera a partir de un trabajo hasta de investigación de la zona, de los residentes, de sus intereses, de sus intenciones, de sus problemáticas, ¿no? Un ejemplo de estos proyectos que se valieron del graffiti para comunicar un mensaje es este del Murcia Street Art Project. Es un colectivo que en noviembre del 2020 fue invitado a intervenir justo muros de las calles de Murcia con el tema de los derechos de los niños y las niñas. Entonces, bueno, se delegaron los muros y se dio este tópico, esta temática, y cada grupo de artistas tenía la posibilidad de pensar cómo y con qué tema y desde qué ángulo contribuir a la reflexión sobre los derechos de los niños y las niñas. Es muy llamativo también como en estos proyectos de graffiti que, claro, pues tienen mucha más planeación y más presupuesto, vemos también aparecer, digamos, otros símbolos más cultos, ¿no? Dentro del mundo del arte, como en este caso podría ser esta llamada de atención sobre la herencia, por ejemplo, de Picasso o de Joan Miró en España, ¿no? Esta forma como abstracta que también vemos en otras obras de artistas como estos que ya mencioné. Un ejemplo sería el Guernica, ¿no? Entonces, cómo en estos proyectos de largo aliento vemos aparecer estas otras formas de citas, de referencias, que también tienen la finalidad o el objetivo de legitimar hasta cierto punto al graffiti como una forma de arte, estipulando que aquellas que lo hacen, pues no son ahí
gente inculta o, ¿no? Que muchas veces tienen estudios en diseño, en arte, en escultura, etcétera, y utilizan o se valen del espacio urbano como un gran lienzo, ¿no? Para expresar. ¿Por qué? Porque les interesa también apostar por un arte que sea capaz de llegar a más público, ¿no? No es un arte que se queda en las galerías, en los museos, es un arte que al estar en la vía pública, en espacios transitados, etcétera, democratiza de otra forma, divulga de otra manera ideas que muchas veces, si se quedan solo en las instituciones tradicionales de la circulación del arte, pues quedan hasta cierto punto coartadas, ¿no? Entonces, este proyecto, pues relativamente reciente, del 2020, también cumplió una función doble, no solo atender a la reflexión sobre este tema, sino también como darle, después de la emergencia pandémica, a la ciudad de Murcia, en este caso, como otra mirada, otra visión, después de estos confinamientos en los que las ciudades se vieron vaciadas de personas, regresar a las calles y encontrar diferentes algunas zonas del tránsito habitual, pues resultaba también esperanzador, resultaba renovador, ¿no? Y es curioso que se haya utilizado al graffiti justamente como este vehículo para transformar pues la mirada a la ciudad. Aquí vemos, ¿no? Otro, derecho a la igualdad. Acá está otro, el derecho a tener una familia. Y bueno, habiendo dicho esto, y solamente por poner un ejemplo de muchísimos que habría sobre estos proyectos donde el graffiti es protagonista, recuerdo un video que nos compartía Ángel, por ejemplo, hace algunas semanas. Me parece que es una dupla también española que se llama Boa Mistura, que justo, digamos, se alquilan, ¿no? Para ir a diferentes entornos urbanos alrededor del mundo a intervenir con graffiti con el propósito de que pues cambie, ¿no? Como la perspectiva del entorno en donde se está. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a iniciar ahora sí con Belín, que sería nuestro primer caso de un grafitero. Y como de él se quedó asignado el video, este pequeño documental en donde se le entrevista, se le ve como en varios momentos de su proceso formativo, de producción, se ven algunos de sus grafitis y también en la conversación aparecen elementos como estos en donde él dice, bueno, yo acá en mi ciudad, ¿no? Originalmente empecé a pintar así de una manera muy experimental y dejé mis firmas aquí en este pedazo abandonado, ¿no? Y literal, era un lugar donde te metías así como con el temor de que algo te fuera a pasar y había ahí unos taxitos, ¿no? Medio mal hechos y es impresionante después pensar que la misma persona que hizo aquel graffiti mural 3D impresionante, ¿no? Es el mismo que seguramente sería calificado de vándalo por haber ido a rayar ahí atrás de la fábrica, ¿no? En su natal ciudad. Entonces, bueno, con relación a Belín, vamos a ver algunas imágenes que no aparecen en el documental y abrimos una ronda de participaciones para ver pues qué les pareció, qué les llamó la atención, si lo conocían, si no, ¿no? Y pues nada. Miguel Ángel Belinchón recupera solamente una parte de su apellido paterno como parte de su tag, ¿no? Es su firma, su identidad como artista. Y nace en esta ciudad de Linares, que es la que vemos aparecer en el pequeño documental, y si bien no tiene una formación como artista, es decir, no va a la Facultad de Artes, como ya se mencionaba, un poco por estos prejuicios que hay de, bueno, vas a estudiar arte, te vas a morir de hambre, él empieza entonces más bien a pintar
con aerosol de forma completamente experimental a sus 15 años. Y solo con el tiempo va adquiriendo una cierta maestría con relación a lo figurativo, que parece ser algo que le interesó siempre, pero él señala en el documental cómo en un principio su aproximación a lo figurativo era muy tradicional. O sea, él llegó realmente de tener una fotografía o una imagen a lograr la reproducción realista de esto que tenía en el muro. Pero después, que es cuando empieza ya como a tener una personalidad propia, una singularidad, alrededor de 2004, él dice, a ver, a mí como artista me interesa que me identifiquen por una cosa como más personal. Entonces, no me funciona ya solamente llevar lo que hay en la imagen al muro de manera exacta. Y empieza entonces ahí, un poco influido por el cubismo de Picasso y de Braque, a cambiar la estructura de la imagen para convertirla en algo como lo que vemos aquí, ¿no? Como si se tratara de un pequeño cambio de ángulo que hace que ciertas partes del diseño se contraigan o se encimen, ¿no? Y bueno, ya con este estilo más característico, empezó a viajar, a recibir invitaciones, y esto ha derivado en que su trabajo, pues de estar en la ciudad de Linares, haya viajado por otras partes de España, Estados Unidos, México, China, Alemania y los Países Bajos, ¿no? En la entrevista, o una de las entrevistas que aparecen en el video, él justo se queja un poco, ¿no? Y dice cómo en España hay cosas que él hace gratis, ¿no? Como parte de su trabajo, de su origen como grafitero, porque ahora también trabaja en estudio, justo para preservar su obra, porque pues en la ciudad se pierde, y también para comercializarla, claro, ¿no? Pero él dice, yo agarro acá un muro y lo pinto, y a la semana, al día, al mes, ya no está, ¿no? Y aquí yo lo hice gratis. Y resulta que en otras ciudades, en otros países, para hacer exactamente lo mismo, a él lo comisionan, ¿no? Le pagan. Entonces, eso es algo interesante que él señala, ¿no? El tema de cómo el graffiti, si bien a nivel global ha ido cambiando su estigma para ser más apreciado cada vez, no necesariamente en todas los países y ciudades se aprecia y se busca del mismo modo, porque sigue pasando esto de que tú pintaste y después tu muro ya está blanqueado, ¿no? Aquí hay un documental que en alguna otra clase llegamos a ver y les recomendé, que es un documental, es básicamente el último, creo, que filma esta cineasta francesa de la nueva ola, Agne Varda, que se llama Faces and Places, ¿no? Caras y lugares, se acordarán quienes lo vimos. Bueno, Belín un poco, principalmente en su natal Linares, pero también en otras zonas, hace este ejercicio que tanto Varda como el fotógrafo que la acompaña van haciendo a lo largo de Francia, que es involucrarse con la población del lugar para ver más o menos pues quién vive ahí, ¿no? Qué hacen, y después esa misma población, como pasa aquí, resulta que termina viéndose en el muro, ¿no? ¿Por qué? Porque el artista ha recuperado una foto o una perspectiva de esa persona, de ese colectivo, y lo hace parte de la colonia o del lugar desde el graffiti, ¿no? Entonces, claro, esta es otra manera de involucrar a las personas, no solamente con el arte del graffiti, sino con la misma urbanidad o con el mismo espacio que se habita, porque entonces la casa, la pared, lo que sea, cercano a donde esa gente vive, ya está marcada con su propio rostro, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo del trabajo de Belín, y esto que les decía yo de cómo de pronto juega, ¿no? Como con estas perspectivas más alargadas, más angulosas,
de esta herencia cubista. Y la relación entre la parte, vamos a decir, más real, antropológica, ¿no? Ahí en el video sale, por ejemplo, cómo le interesa o le interesó en algún punto retratar a un hip hopero norteamericano, ¿no? Y cómo cuando él documentó la obra y la hizo circular en redes, hasta la mamá del hip hopero le escribió, ¿no? Para decirle, oye, o sea, ese mural que hiciste con la imagen de mi hijo es increíble, ¿no? Entonces tenemos estos grafitis con un énfasis más en lo existente, en las personas, en lo real, pero también tenemos como esta otra beta, pues muy propia, digamos, de un surrealismo casi que de Salvador Dalí, ¿no? Que también a Dalí le encantaban estas cosas como de volver sumamente delgados ciertos elementos de la anatomía de sus personajes. Y esta parte más surreal o más onírica da pauta también a la experimentación temática con el graffiti, ¿no? En este caso, en una especie como de naufragio. Se mezcla en el caso particular de Belín también este interés por lo caricaturesco, el hecho de que haya ciertas zonas del graffiti que son sumamente realistas, como el rostro de esta muchacha acá, pero ese rostro está conviviendo con otros elementos que parecen sacados de un videojuego, ¿no? Que son figurillas, estas nubes, ¿no? Que son, claro, sí, como de cartones animados, ¿no? Y esto también le ha dado a Belín la posibilidad de insertarse, digamos, en la estética de nuevas generaciones que vienen ya mucho con el imaginario del cómic, del anime, cómo este tipo de recursos acercan, ¿no? Hacen convivir de manera muy evidente el realismo, que es pues una forma sumamente tradicional del arte, ¿no? O sea, copiar o reproducir lo que se ve tal cual existe, con este otro juego mucho más fantasioso que tiene que ver con la caricatura, con el cómic, con el anime, ¿no? Con el diseño de videojuegos, etcétera. Bueno, está esta cuestión que ya habíamos comentado también antes del metagraffiti, ¿no? Es decir, cuando el mismo graffiti se convierte en una alusión al grafitear. Aparece un grafitero o aparece alguien que está borrando un graffiti, es decir, el graffiti en sí mismo es una referencia al arte del graffiti. Y bueno, aquí este es el mismo, ¿no? Es el mismo Belín en una perspectiva pues 3D, vean, aquí está hablando del graffiti 3D, sobre de un símbolo que es más bien justo pues una especie como de alas, ¿no? Abiertas, pero en una lógica más, pues sí, de la caricatura o del diseño abstracto, sobre de esta estampilla que hace el juego tridimensional cuando de la misma emerge la figura del propio Belín amenazando, digamos, ¿no? Con el aerosol. Acá tenemos otros, ¿no? Que han sido como de sus más famosos. Acá lo comentábamos un poco, ¿no? No es claro, pero pareciera que este personaje que está del lado izquierdo, con dejos de realismo en los dientes, en los ojos, ¿no? Pero deformado a la manera cubista, está tatuando a la mujer del lado derecho, ¿no? Y esto es curioso porque justo hablábamos hace unos minutos de la relación que puede haber en ciertos sentidos entre el graffiti y el tatuaje como una forma de expresión identitaria, ¿no? En donde o la ciudad o la piel se vuelven los lienzos para expresar ideas. Entonces, aquí en este primer plano y a color tenemos a este tatuador que está interviniendo a la muchacha que de suyo ya tiene varios tatuajes en el cuello, y en un segundo plano o fondo vemos estos justo diseños que parecen como referencias a tatuajes previamente hechos, ¿no? Acá que es un graffiti que
está más ligado a esta idea de los grafitis por proyectos o las invitaciones comisionadas para reflexionar sobre ciertos temas. En este caso, vean ustedes aquí la leyenda, ¿no? Diálogo intercultural por un futuro sin diferencias. En un país peninsular, como es el caso español, con una migración africana muy fuerte, pues se tienen, claro, periódicamente campañas que hablan de la necesidad de la inclusión, porque pues vivimos en un mundo pluricultural, esto no es novedoso, ¿no? Pero vean cómo aquí en el mapa que aparece a la izquierda se sectoriza, ¿no? Se demarca con el cuadrado blanco esta idea de lo heterogéneo de la población de ciertas zonas. Y este cuadrado, como un recurso simbólico que aquí, a través del mapa, nos dice, somos diferentes, pero formamos parte de un mismo conjunto, se replica, se reproduce este mismo recurso simbólico del cuadrado a la derecha, enmarcando el contraste que hay entre dos ejemplos, digamos, o dos tipos diferentes de fenotipia, dos características humanas distintas, ¿no? Que se vuelven a reproducir acá con el énfasis en los labios, ¿no? Aun cuando aquí el interés central o el propósito no era generar un graffiti 3D, vamos viendo con los grafiteros, vamos a llamar profesionales, que se dedican al graffiti mural, cómo hay una mezcla o una integración de muchos tipos de graffiti que hemos ya denominado, desde el tag, ¿no? O sea, porque está la firma, como el más sencillo, básico, original, primigenio, ¿no? El firmar, el decir yo soy, yo estoy, yo estuve aquí. El tag, vemos a veces también, depende el caso, grafitis donde aparece el stencil como un recurso para marcar contornos, ¿no? Grafitis en donde aparece el 3D, ¿sí? Grafitis donde, aquí sería otro caso del 3D, ¿no? Grafitis en donde va a aparecer también la caligrafía o el caligrafiti, como el caso del grafitero en la central de Abastos. Entonces, empezamos a ver que el grafiti mural, de manera particular, es una integración de varias tipologías, ¿no? O sea, no solamente son figuras o narrativas visuales reconocibles, sino que los grafiteros que se convierten en figuras afamadas por su estilo, básicamente tienden a hacer esta integración de elementos. Ver trabajar, aquí vean el tag de Belín, ¿no? Ver trabajar a Belín, aquí esto es stencil, bueno, él en realidad, a eso voy, cuando lo veíamos en el documental decía, yo no marco nada antes. Cada forma de trabajo de los grafiteros es diferente. Hay quienes sí, ¿no? Como que hacen el diseño, hay quienes usan el stencil, hay quienes hacen marcas, ¿no? De líneas como una cuestión muy matemática para hacer la distribución o imaginarse la distribución antes de intervenir. Belín dice, no, yo voy directo al muro. Y entonces lo vemos en andamios y tal, como calculando, ¿no? Pero a la vez que va calculando, él ya está pintando. Entonces, vamos a ir descubriendo con estos diferentes grafiteros y grafiteras que veamos que cada una en el desarrollo de su estilo va generando también un proceso o una metodología particular para crear pues su arte, ¿no? Aquí vean este que recuerda un poco la imagen del graffiti que señalaba Miriam, ¿no? Llamaba la atención sobre esto, ¿no? Y de nuevo es un graffiti como muy cargado de simbolismo, ¿no? O sea, tenemos a esta figura masculina, pero que a su vez pareciera recordar, si regresamos al graffiti donde estaba esta parte marina, ¿no? El cuerpo de este sujeto, por los colores, por lo que tiene dentro, parece que recuerda este mar tempestuoso, ¿no? Y esto tampoco
es ni gratuito ni mucho menos, porque claro, la persona que está pintando esto es la misma persona. Entonces, así como pasaba con los artistas del siglo pasado o los pintores inclusive actuales, que van generando un estilo que podemos reconocer, este es un Picasso, esta es una Remedios Varo, esta es una Frida Kahlo, este es un Orozco. Van generando un estilo porque utilizan diferentes iconografías. Bueno, pues con los grafiteros pasa lo mismo. Hay ciertos temas que les interesan más, hay ciertas imágenes que les significan, y esas imágenes, esos colores, esos símbolos, de pronto vuelven a aparecer, ¿no? Resurgen. Lo vamos a ver con otros ejemplos. A veces lo que le da identidad a los grafitis de los diferentes creadores es justo, por ejemplo, las características de los personajes, ¿no? Que todos son amarillos o que todos son muy largos o que todos tienen los ojos rasgados. En este caso es un elemento iconográfico, ¿no? Que nos liga a otro graffiti. Y cómo esta carga simbólica que ya mencionaba yo antes se puede ver tanto en esta mano, que es curiosa porque parece también como un durazno, no sé, que por el gesto que tiene pareciera que está emulando como, no sé, como si fuera un perro, un lobo, ¿no? Algún tipo de animal. Y en cambio la otra mano, cubierta como si fuera un guante de box, se convierte en el rostro de una mujer, ¿no? Entonces, el graffiti que empezamos un poco viendo como una cosa más irreverente, alocada, inocentona y veloz, va adquiriendo una complejidad al grado de poderse equiparar a ciertas formas de arte pictórico o escultórico que requieren de una serie de conocimientos para darle una lectura al significado de lo que estamos viendo, ¿no? Porque se va cargando, como les decía, de símbolos, de detalles que expresan mensajes múltiples en la configuración compositiva, ¿no? Entonces, aquí esta especie como de rockabilly, ¿no? Con su sombrero de gallo y atrás este elemento, ¿no? Como alado, una especie de revólver o de arma que lleva en la mano, etcétera. Cómo puede ser también, a lo mejor a la luz del espacio que ocupa el graffiti, ser interpretado como el ánimo, la identidad de la población del barrio, ¿no? Que ahí vive, o a lo mejor es un personaje afamado de la misma comunidad, ¿no? Entonces, para cada caso tendríamos justo pues la necesidad de conocer el contexto y no solo ya quedarnos con la imagen, lo cual va haciendo más rico y complejo el graffiti. Insisto, ya no se o permanece en el entendido de una pinta que me puede gustar o no, que puede ser bonita o no, sino que en lugar de pensarla solo en esa forma pues tan básica, empezamos a mirar al graffiti con relación al lugar que ocupa, con relación a la población que circunda esa zona, con relación al proyecto o comisión de la que participó, con relación a la trayectoria del propio artista o artistas del colectivo que lo han creado, cuáles son los temas que les interesan, cuáles son los símbolos que los identifican. Y esto, claro, además, en el caso particular de los grafiteros, se vuelve todavía más complicado porque muchos de ellos han declarado a lo largo de su carrera, digamos, que en la medida en que la ciudad es su espacio de trabajo original y predilecto, su estilo, sus temas, sus símbolos, si bien pueden ser como un repertorio base para que se identifique su manera de crear, nunca pueden permanecer estáticos como si puedes hacer alguien que trabaje en caballete o acuarela o algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque después esa obra, pues, llega al museo, llega a la galería y está en una pared blanca con otras obras, ¿no?
Y entonces, claro, vemos las obras y decimos, este es de esta época o este es de esta década o en este momento estaba atravesando por esta situación, pero en estos casos los artistas que crean obra de estudio no se enfrentan al problema del contexto en el que sus obras van a ser exhibidas, porque esas obras llegan a un lugar en donde hay una asepsia para que tú puedas apreciar la obra sin interferencia del contexto. En cambio, quienes se dedican al graffiti y van evolucionando en su trabajo urbano, saben que no pueden quedarse siempre con los mismos recursos creativos porque la ciudad está cambiando. Entonces, eso le añade, a mi parecer, al graffiti un elemento de complejidad y de riqueza, porque vamos a ver artistas que están en esta tensión constante entre desarrollar su estilo y elementos propios que los hagan reconocibles y valorados en la escena del graffiti, pero que a la vez saben que no pueden como estacionarse en esa comodidad de, ya encontré cómo, ¿no? Aquí está la fórmula y la repito ad infinitum. No, necesitan transformarse con la propia ciudad, porque ese es parte del trabajo del graffiti, ¿no? Como fluir con lo urbano. En la medida en que no exista ese flujo, el graffiti va a quedar rezagado o le va a quedar grande la ciudad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Le va a quedar grande la ciudad respecto de las necesidades que esa misma urbe tiene para con el arte que se elabora en ella, ¿no? Bueno, no sé, con relación a este artista, el documental, las obras que les he mostrado ahora, no sé si quisieran compartir, comentar o añadir alguna cosa de Belín. ¿Les gustó, no les gustó, lo conocían? A ver, Marisela, Miriam y Rosa María. Buenas tardes. A mí me gustó muchísimo. Tiene una imaginación tremenda, combina mucho de lo artístico, de los artistas que ya Dalí, Picasso, etcétera. Y sí, la verdad es que para llegar a estos niveles también se tiene que tener recursos. Sí. Él tiene una gama tremenda de materiales, se ve en el video, todos los materiales que tiene, un espacio donde poder como estudio, le ayudan su esposa y su familia. Sí. El abuelo fue significativo para él, que primero lo desanimó, pero después reconoció su talento. Claro. Y la verdad es que sí ya traía desde niño esa inquietud. Entonces yo creo que lo que platicaba la vez pasada, tienes que traer cierta gusto, ciertas habilidades para poder, porque las proporciones están adecuadas. Cuando hay que tener proporción, cuando no, pues puede hacer lo que quiera. Pero cuando hace un rostro, está bien proporcionado. Claro. Entonces también tiene que tener conocimientos de anatomía de otras cosas, la combinación de colores. Entonces a mí me gustó mucho porque es como muy, abarca demasiado, ¿sí? No nada más como que tuviera un estilo, sino que hay variedad, hay mucha creatividad. Entonces a mí me parece que es un artista que por eso ha llegado a donde ha llegado, ¿no? Sí. Ha sido reconocido, ha sido invitado a muchos lugares. Y efectivamente, como dicen, a veces en tu propio país no te reconocen, ¿no? Tienen que salir y después de que sales y te haces famoso, a lo mejor te reconocen ya en un futuro en tu país. Entonces, bueno, sí. Es lo que podría yo comentar que me gustó y que realmente hace estos murales fantásticos, ¿no? Sí, gracias. Nadie es profeta en su tierra, ¿no? Dicen. Y tienes toda la razón. Al final, a mí me daba mucha risa, pero es cierto y no es solo algo que le haya pasado a él. Esta cuestión de la tradición familiar, ¿no? En donde el abuelo primero no quería y después ya
resulta que a todos lados se le pegaba, ¿no? Creo que eso es interesante. Oye, Ana, Sí. perdón, también yo creo que sí rescata cosas del pasado. Estos círculos que tienen algunas pinturas, eso se usaba antes en las muñecas. En las ¿no? muñecas antiguas, esos círculos. Sí. Eran como chapitas que les ponían a las muñecas. Entonces, inclusive hay caricaturas que todavía, muy antiguas, que todavía salen con sus chapitas así. Y esto yo pienso que lo rescató del pasado. Sí, y fíjate que ese mismo recurso tal vez hasta lo han llegado a ver en alguna caricatura más actual, porque justo también ahora sí que se ha actualizado, ¿no? No sé si, por ejemplo, esta caricatura de las chicas superpoderosas, ¿no? Y que también tenían así sus mejillas, o sea, yéndonos a otras formas de arte que hemos visto, ¿no? Los mimos o tal, que justo para acentuar determinadas expresiones en el teatro callejero o lo que sea, el body paint, el body art, etcétera, utiliza ese tipo de cosas para decir, está sonriendo, está entristecido, ¿no? El teatro kabuki, ¿no? Igual, o sea, cómo pintan las caras así, o muy tristes o muy felices, ¿no? Muy bien. Me da mucho gusto que te haya gustado, Marisela. Bueno, ya ahí vamos haciéndonos de nuestro stock de grafiteros. A ver, Miriam, luego Rosa María y luego Gloria. Ay, Listo. sí, mira, a mí igual estoy totalmente de acuerdo, se me hace un pintor maravilloso, creativo y todo lo bueno que yo pudiera decir, ¿no? Claro. Pero se me hizo tan complicada su obra, o sea, como tú dices, está llena de mensajes, de símbolos, pero yo sí creo, necesitamos conocer el contexto, no sé cómo poder entender esa obra, ¿no? Claro. Entonces, pues es lo único que te podría decir. Me fascinó, pero muy complicada de entender. O sea, hay algunas cosas que tú, algunas imágenes, algunos grafitis, que decía, ¿qué demonios trató de decir? Pero ni una ni la más ligera idea, ¿no? Pero me fascinó, igual que mi compañera me fascinó del... Sí, yo creo que esto que tú comentas respecto de el entendimiento de la iconografía del arte es no solamente del graffiti, sino de todas formas de arte, ¿no? O sea, muchas veces creo que damos por sentado que ciertos temas o ciertas épocas, como puede ser, no sé, el Renacimiento, el Barroco, etcétera, son transparentes porque las hemos visto tanto y se repiten tanto en libros de historia del arte que dices, bueno, o sea, con relación a esto no tengo duda de que es arte y ya sé que es la Virgen y no sé qué, pero conforme te vas adentrando dices, bueno, pues sí, es la Virgen, pero ¿y esta flor qué significa? ¿Y este color por qué? ¿Y esta posición de qué va? O esta, ¿no? O sea, toda forma de arte requiere en efecto de este background, ¿no? Como de este contexto que nos da una caja de herramientas visual para decir y descifrar qué es lo que se busca comunicar. Y a la misma vez, y eso también pasa con cualquier forma de arte, y en el graffiti me parece que puede ser hasta más abierto, está la libertad interpretativa del público, porque el artista podrá querer decir misa, ¿no? Pero una vez que la obra le llega al público, pues ya le pertenece también al público. Entonces, si para ti esa obra en donde parece que hay una tempestad, no sé qué, te recuerda a Moby Dick o al Cthulhu o qué sé yo, pues vas a estar en lo correcto, me explico, es decir, estás en tu derecho en tanto espectadora de decir, a mí esta obra me transmite esto, ¿no? Me genera miedo, me genera angustia, me da alegría. Luego le preguntas al artista, oye, esto tú querías transmitir girasoles porque estabas feliz. No, pues la verdad no. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que entonces yo que así lo entendí estoy mal? No, quiere decir que también tú tienes todo un bagaje de vida y de experiencia que te da ciertos recursos para decir, para mí la obra significa o simboliza esto, ¿no?
Entonces, es como juntar estas dos partes. Sí, un poco de información externa que se puede adquirir leyendo, viendo videos, preguntando, etcétera, y el propio bagaje personal que tenemos que le da la riqueza de lectura a las obras. Rosa María, por favor. Sí, buenas tardes. A mí también me gustó mucho la obra de Belín. Me impresiona el realismo que le da Sí. a los retratos, ¿no? Totalmente. Y tengo una pregunta. Él es el creador del post-neocubismo. Sí. ¿Se considera una vanguardia este estilo de pintura? ¿El graffiti se podría considerar una vanguardia? ¿O como ya está reconocido como arte, ya no lo necesita? ¿O cómo funciona esto en respecto a las vanguardias y el Sí. graffiti? A ver, en principio hay que recordar que el graffiti más bien es es una técnica más que un estilo. Cuando me refiero a una técnica, hablo de una manera de hacer arte en tanto metodología, como proceso. Cuando hablamos de estilos dentro del arte, nos estamos refiriendo, o corrientes dentro del arte, nos estamos refiriendo más bien a temporalidades y desarrollos de ciertas estrategias iconográficas o símbolos que son propias de una forma de crear. Por ejemplo, en el cubismo, el estilo o la corriente estaba marcada tanto por una cronología como por un particular interés en la matemática de las figuras. En el expresionismo alemán, el tipo de arte que se producía estaba marcado tanto por un periodo de tiempo como por el énfasis que se hacía en los colores, ¿no? En el arte naif, igual tenemos un periodo de tiempo y un interés específico en explorar las formas sencillas o pueriles que utilizan los niños, las niñas para crear. Entonces, graffiti es una técnica, no es un estilo. El estilo o la corriente tiene que ver con los símbolos y el periodo de tiempo que ocupa. La técnica tiene que ver con los procesos y recursos que requiere el arte para hacerse. En este caso, el graffiti requiere muro, requiere ciudad, requiere aerosoles, requiere eso, ¿no? Ahora, cuando tú me preguntas del post-neocubismo, me estás preguntando sobre un estilo o una corriente que puede hacerse con graffiti o con acuarela o con óleo o con crayolas, o ¿sí? No, o sea, aquí lo vemos en el graffiti porque Belín, digamos, lo elabora y lo apropia desde el graffiti. Pero también podríamos ver el post-neocubismo en escultura, podríamos verlo, insisto, en óleo, podríamos verlo en dibujo. Entonces, el post-neocubismo, en tanto estilo o corriente de arte, no es una vanguardia porque las vanguardias históricas en el arte pertenecen al siglo XX. Entonces, no entra, digamos, en ese periodo. Es más bien una forma reinterpretativa de una de las vanguardias históricas que es el cubismo. Y tiene como características fundamentales la recuperación de la dimensión matemática o geométrica de las figuras y su inserción, digamos, en ambientes que aluden más bien a la cultura estética contemporánea, como puede ser el cómic, el videojuego, ¿no? O sea, por eso es neo, un poco como esta idea del futurismo en tanto adjetivo, ¿no? O sea, como llevar una forma de creatividad que se desarrolló en el siglo XX, porque el cubismo es de 1915, hacia símbolos, intereses, temas, etcétera, que tienen que ver con lo que está pasando en la primera y segunda década del siglo XXI. Entonces, no sé si más o menos
aclaré porque son cosas diferentes, ¿no? Técnica, estilo o corriente, y cómo el post-neocubismo no puede ser una vanguardia, porque vanguardias son las formas de arte que se desarrollaron principalmente en Europa Occidental entre 1915 y 1950. Después de 1950 empieza el llamado arte contemporáneo o las primeras formas de arte que derivarán en lo contemporáneo, el povera, el conceptual, etcétera, ¿no? Entonces no es una vanguardia porque históricamente no corresponde a ese periodo. Es más bien una reinterpretación de una vanguardia, pero sazonada con ingredientes de la cultura pop, popular, pues, de lo contemporáneo. Bien, muchas gracias, Ana. Por nada. Muy buena tu explicación. Muchas gracias. Y luego yo misma me enredo. A ver, Gloria. Pues lo que pasa es que sí, yo también me enredé. A ver. Porque yo también, como Rosa María lo comenta, para mí sí es como una técnica nueva que él mismo está llamando el post-neocubismo, porque además a mí sí me parece una técnica, aunque sea en la pared, aunque sea en el propio asfalto, donde lo pinte, donde lo cree, no lo pinte, sino lo cree. Yo creo que yo nunca lo había visto así, bueno, salvo lo que se conoce de Picasso acerca del cubismo y algunos otros autores, pero que ya no son tan conocidos como Picasso, tan famosos. Pues a mí me parece que sí es algo novedoso y sobre todo los espacios que utiliza, ¿no? El cómo inicia invadiendo el espacio urbano, de alguna manera. Pero luego pues ya se va refinando, ya lo lleva a estudio y todo eso, ¿no? Pero y para mí sí sería como esencial conocer el contexto en el que él hace, tiene su creación, porque además es muy diverso. No tiene Sí. así como una línea solamente y sobre esa se va, no. Utiliza un montón de recursos. Por ejemplo, esta imagen del hombre recostado que tú nos explicas acerca de cómo hay esa como repetición de imagen de un mar bravo, por decirlo de alguna manera, Sí. en los órganos de la figura, pero en la mano izquierda tiene la representación de una cara de mujer, Sí. que desde mi punto de vista es como la dominación, como la manipulación del hombre de las mujeres por el hombre, por el varón, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo digo, a mí sí, como que para apreciar un poco más, más bien para entender, tendría yo que conocer el Claro. contexto de cuál fue la inspiración de lo que hizo, porque es evidente que no pinta lo que Sí, sea, claro. lo que se le ocurra, ¿no? Lo que le vaya saliendo, por decirlo así. Mm. Pero además la técnica que utiliza, tan extraordinaria, de no tener plantillas, de no Sí, hacer sí. A trazos mano alzada, primero, literal, a mano y alzada. todo eso a mí me parece formidable. O sea, Sí, así sí. como no sé, como yo no sé pintar ni con dificultad No, puedo ni hacer yo, un ¿eh? bonito, pero se me hace algo impresionante sobre todo. Y yo digo, bueno, de aquí a 100 años, tal vez algún día se pueda enmarcar en algún concepto, se pueda hablar como de un mensaje que te compartí, que como por ejemplo dice, si en todos cuadros hay una mujer uniceja, es Frida, Ajá, ¿no? Y ajá, así, exacto. si todos parecen vagabundos iluminados únicamente por una tenue luz de una farola, es Rembrandt.
Ujú. así como para poder en algún momento darle una identidad propia, o los relojes, ¿no? De alargados Sí, y extendidos, Dalí. claro, claro. Pero, y yo digo, híjole, algún día, ¿cuándo? ¿Cómo podrán identificar a Belín? ¿Cómo? Ay, sí, Bueno, esa es me esa es una pregunta interesante. se me hizo maravilloso, me encantó, me encantó, me encantó. Muchas gracias por No, por compartir. nada. Yo creo que aquí con la parte del graffiti nos enfrentamos a la dificultad, cuando menos en los ejemplos que veremos, de la cercanía. Es decir, actualmente se puede decir, bueno, si todas las mujeres están bien chonchitas y son rubias, es Rubens, ¿no? Pero Rubens de hace cuánto es, ¿no? Entonces, claro, Rubens ya terminó de pintar todo lo que tenía que pintar. Y la persona que hizo ese meme, pues medio vio una buena cantidad de obras y dijo, bueno, pues todas comparten esto. Entonces, con el caso de los artistas contemporáneos, no solo grafiteros, sino en general, como siguen creando, pues ni modo que diga, oye, ya muérete ya, porque ya quiero ver nomás hasta dónde hiciste para ver de cómo hago un mote para ti, ¿no? Entonces, nos estamos enfrentando como al flujo y a la transformación que yo les decía, no es solamente de un tipo de arte, que claro, ahora Belín, pues con el renombre que ha alcanzado y todo, en efecto, pues también ya tiene un estudio y tiene gente que le ayuda y personas que se interesaron en ir a hacerle un documental, ¿no? O sea, cosas que a lo mejor en su juventud ni se hubiera imaginado, ¿no? Entonces, estamos en ese flujo. Falta, ¿no? Como que se concluya para decir, a ver, ¿dónde están las coincidencias y dónde están las diferencias? ¿Qué es lo que le puede dar una singularidad? Eh, y bueno, falta para eso, ¿no? Por otro lado, en efecto, o sea, yo creo que sí, o sea, aun cuando él lo nombre y todavía no aparezca en los libros de historia del arte este post-neocubismo, yo también creo que justo a la distancia, con el tiempo, como ahora ya pasa en algunos libros de historia del arte, en donde ya hay un apartado de graffiti, cosa que eso no pasaba antes. O sea, actualmente hay ciertos libros de historia del arte que ya te hablan o te manejan el graffiti y el tatuaje como formas de arte. Eso no está en la historia del arte de Gombrich, ¿no? Y eso no quiere decir que pues ya vamos a tirar a Gombrich a la basura. No, o sea, él habló desde su tiempo, en su época, ¿no? Actualmente hay N cantidad de libros sobre artistas mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque N mil cantidad de años antes todos los artistas importantes eran hombres. Parece que nunca había habido una mujer pintando o esculpiendo o bailando. Entonces, todo nos habla o toda forma de enunciación y de interés en cuanto a los temas, los nombres que le damos a lo que hacemos, etcétera, responde a las necesidades de la época. Y yo sí creo que eventualmente, pues esto pasará. Es decir, vamos a ver, y la siguiente semana será un caso, a grafiteros consagrados en libros de historia del arte. Y eso va a implicar empezar a pensar también cómo darle ciertas categorías, cómo hablar de la singularidad o los aportes específicos de estos grafiteros, Belín, Bansky, o sea, van a empezar a formar parte de esta larga historia del arte que parecía como muy cerrada, ¿no? Pero que está abierta, pues, ¿no? Entonces, yo creo que para ese tipo de inquietudes, pues lo que nos falta es tiempo, pero pasará, ¿no? Pasará. Muy bien. A ver, Sofía, y contigo terminamos. Sí, también a mí me gustó mucho Belín, su obra, me parece, bueno, más bien es muy creativo, enfatiza mucho la intuición, es lo que maneja, lo que él también bueno, en el video decía, y para mí es un artista que juega como todo artista, juega con nuestros sentidos, crea un ambiente de hechizo, de engaño, porque efectivamente ya no discrimina si es real o no cuando, bueno, bueno, todo lo que tiene que ver con el volumen, con la profundidad de sus imágenes. Entonces me pareció
que juega con nuestros sentidos. Entonces me gustó mucho. Y también esta decisión de él que dice que él no dibuja la naturaleza porque es perfecta. Ajá, De alguna manera se enfoca, se aboca, le interesa más. el Que yo creo que es más retrato. el retrato, la figura humana todavía me parece más complicada. Pero bueno, él enfatiza que mejor que con la naturaleza no se mete por su gran perfección o por su perfección simplemente. Entonces está muy interesante la obra para estudiar la percepción en psicología, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y demás que él también debe de conocer. Y si no conoce, pues no hace falta. Ya con esa intuición y esa creatividad, pues ya la hizo. Claro. Sí, Sí, fíjate, no recordaba eso que dices tú ahora, pero es cierto, ¿no? Como él dice, o sea, es que hay una mezcla ahí, ¿no? Porque cuando a Abelín le dicen de niño o joven, ¿no? No, el arte no sirve para nada o te vas a morir o lo que sea, él, como tantos otros en el pasado, se empeñó en aprender las formas del arte tradicional para decir sí soy bueno pintando, sí soy bueno creando. Y entonces se volvió un realista y el realismo en tanto corriente de artes del siglo XIX, ¿no? O sea, se volvió un realista porque lo que quería en principio él era demostrar que sí podía ser un artista, pero claro, era la concepción del artista tradicional. Solo con el tiempo, con su involucramiento con el graffiti, fue que él dijo, bueno, pero no todos los artistas pintan o replican exactamente lo que existe. Y ahí es donde él voltea a ver pues a los vanguardistas, entre ellos al cubismo, y dice, hay artistas que tienen un dominio técnico para el dibujo y podrían replicar la naturaleza humana o vegetal si así lo quisieran, pero en algún punto de su historia creativa se desmarcaron de eso para crearse su propio estilo. Y entonces es ahí en donde él da ese salto y dice, bueno, no voy a desechar por completo esta expertise que adquirí del realismo, pero lo voy a combinar con otros elementos que hagan que ese realismo de los ojos, de los contornos, de las manos, de las arrugas, etcétera, se conviertan en un ingrediente adicional a un estilo propio, nuevo, diferente, que en este caso él va a denominar post-neocubismo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que algo que nos enseña el arte mural del graffiti es que este prejuicio muchas veces tácito que tenemos respecto de las obras realmente difíciles de entender están en los museos, las obras que están en la calle son transparentes y, ¿no? Y las ve cualquiera, es falso. Tenemos grafitis tan complejos y tan simbólicamente elaborados como cuadros en los museos. O sea, esta idea de que porque es público es menor es un prejuicio. Y estos artistas que vamos a ir viendo nos lo demuestran, porque aunque hagan graffiti y sea el mejor de los grafitis, ese mismo graffiti en términos de complejidad interpretativa puede ser equiparable a una Leonora Carrington, a un Salvador Dalí, o sea, porque el graffiti no por ser graffiti es facilón en cuanto a significado, ¿no? Eso depende de la creatividad y depende de lo que el artista quiere comunicar, ¿no? Entonces, pues lo vamos a ir viendo, ¿no? En la siguiente semana vamos a hablar, pues justo de uno de los grafiteros quizá que fueron punta de lanza para empezar a plantear estos cuestionamientos sobre el valor del graffiti como una forma de arte, que es el inglés Banksy, ¿no? Entonces, con él de manera particular vamos a ver cómo el arte urbano se puede convertir en una apuesta política, como lo fue el arte del realismo soviético o como lo fue el arte, ¿no? O sea, arte de otra época y tal, de alguna manera tenía una bandera muy clara, o comunista o capitalista o no sé qué, ¿no? Y el graffiti hoy día también puede asumir estas posturas a partir del tipo de tópicos
y del tipo de espacios que decidan intervenir, ¿no? Entonces, la siguiente semana vamos a iniciar con esto, ¿no? Y pues nada, quería que viéramos a lo mejor hoy un video introductorio sobre Bansky, pero ya no nos da tiempo y está bien porque así la siguiente sesión la dedicamos de lleno a este artista y si nos da oportunidad del tiempo, pues seguiremos avanzando en otros ejemplos de artistas del graffiti, ¿de acuerdo? Bueno. Pues que tengan un muy buen inicio de semana, cuídense mucho y nos vemos entonces la próxima a las 2 de la tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, ustedes, gracias. cuídense. Adiós.